Bueno, buenas noches a todos, de nuevo. Perdón, sigo todavía... No, esto se va a caer. Les pido perdón por lo precario de la tecnología que estoy usando. A esta altura de mi vida ya debería tener mejor tecnología, pero bueno. Vamos rápido al tema. Este tema que voy a hablar esta noche se suscita a través de una pregunta que me hizo una persona a quien yo quiero mucho, que no voy a dar el nombre porque no hace falta. No creo que él tendría ningún inconveniente, pero no hace falta. Basé el tema en esta pregunta porque no tengo duda de que a todos nos pasa lo mismo. Bueno, esa fue mi respuesta hacia él, ¿no? A todos nos pasa lo mismo. Y no es poca cosa, no es algo como para tomar a la ligera, es algo preocupante que mantiene angustiada a toda la humanidad. Y la pregunta es muy simple. Él me dijo algo así como, ¿cómo hago o qué debo hacer cuando realmente no tengo ganas de hacer lo que tengo que hacer? Miren qué sencillo. Pero yo lo conozco bastante, bueno, a través de charlas, ¿no? No personalmente tanto. Pero sé que él es muy sincero y que tiende a angustiarse, como todo el mundo. Entonces me pareció que era una pregunta válida porque ¿a quién no le pasa esto? Todo el tiempo estamos sintiendo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me pasa tal cosa? No tengo ganas de hacer esto. No tengo ganas de ir a trabajar. No me gusta mi trabajo. Y él me dice, pero al mismo tiempo, yo me doy cuenta, bueno, no todo el mundo tiene un trabajo en este país, como en todos los países del mundo. Hay desocupación y cada vez más en el mundo. Entonces, está bien, lo hago igual, pero de modo infeliz. Bueno, gran pregunta. Yo hace unos años atrás, en un seminario en Estados Unidos, creo que era el año 2008, di una conferencia, 2008 no, creo que 2014, perdón, bastante más tarde, 8 años hace, probablemente. Y yo hablaba en esta conferencia de que a los científicos, miren ustedes en qué época, a los científicos les estaba preocupando mucho la posibilidad muy clara y muy firme de que pueda haber una pandemia a nivel mundial. Miren en qué época, estoy hablando hace 8 años atrás. Como el mundo está tan interconectado, podría haber un virus de pronto que muy rápidamente por la globalización en la que vivimos se podría expandir por el mundo. Y yo decía en esa conferencia que en realidad esa pandemia ya existe desde hace muchos, muchos, muchos años. De hecho, milenios, y de hecho, en toda la historia humana. ¿De qué estaba hablando yo en esa conferencia cuando hablaba de esta pandemia que se expandió por el mundo? De la infelicidad humana. La infelicidad es una pandemia que nos ha matado durante toda la historia humana, nos ha hecho miserables. Y hemos destruido un planeta tratando de encontrar la solución para esta pandemia, porque somos infelices y creemos que ciertas cosas nos darían la felicidad y no es así. Entonces, quiero hablar esta noche, pero no solamente del problema, sino de la solución también. El problema de la humanidad, ¿por qué tenemos esa pandemia de la infelicidad y durante miles de años, a pesar de la visita y de la enseñanza de maestros iluminados, no logramos salir de ella? Este es el tema importantísimo, crucial, porque usted, vos que me estás escuchando, tenés el mismo problema. Lo sentís todos los días. ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir angustiado, disgustado, deprimido?
donde muchísimas veces pasamos por momentos donde la vida no tiene sentido. Sentimos que no tiene demasiado sentido. Así que es grave, es muy seria la pregunta. Y lo primero que le dije yo a esta persona es, no creas que te pasa solo a vos, de ningún modo, le pasa a la humanidad entera. Está muy bien tu pregunta y voy a tratar de responderla. Esta pregunta me la hizo hace unos cuantos días y la verdad que no pude parar de sentir que debo hablar de esto. Entonces enseguida empecé a pensar, por supuesto, en este grupo y sentí de cómo lo iba a ir explicando. Cuando llegó el momento de explicarlo, resulta que nunca he necesitado tanto de una pizarra como hoy. Bueno, no está la pizarra porque las empresas que vienen acá la están utilizando. Gracias a Dios que tenemos empresas que todavía vienen. El negocio anda bien. Pero bueno, voy a darlo igual como puedo. Yo expliqué ya muchísimas veces, la ciencia lo explica, de que todos los movimientos que existen en el universo son circulares. ¿Sí? Voy a dibujar acá, a ver si puedo, un círculo. Ustedes fíjense cómo es el dibujo del círculo. Empiezo en un punto y mi mano va hacia la izquierda de ustedes, ¿no es cierto? Quiere decir que empiezo acá, va hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda de ustedes, ¿sí? Hasta acá. Cuando llega a este punto, empieza mi mano a ir hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, un círculo, todos los movimientos son circulares, significa que va de un punto hacia un lado hasta este punto, y después empieza a ir hacia el sentido contrario, ¿sí? Todos los movimientos en el universo son circulares. Voy de un punto hacia un lado hasta cierto punto y empiezo a ir, ¿no? O sea, de acá es para este lado y a partir de acá es para este lado. Esto mismo se puede representar gráficamente de otro modo, que es con una sinusoide, pero representa exactamente lo mismo. ¿Sí? Habrán visto esto. Esto se llama un ciclo. Ciclo. El ciclo positivo y el ciclo negativo. Ciclo también viene de la palabra círculo. Quiere decir que esto es gráficamente lo mismo que dibujé antes, un círculo. Va partiendo de un punto hacia el punto máximo, después empieza a declinar y a partir de este punto empieza a ir en sentido contrario. Acá es en este sentido, acá es en sentido contrario. Quiere decir que lo llamamos ciclo positivo y ciclo negativo simplemente para diferenciarlos, nada más que para diferenciarlos. Esto también se puede comparar con un movimiento pendular. Un péndulo, imagínense que yo tengo un péndulo, como esos relojes antiguos, ¿no? Donde el péndulo va de un lado a otro. Bueno, primero se mueve hacia un lado, ¿no? Acá, digamos, se mueve hacia un lado, hasta el punto máximo, ahí vuelve hacia un punto máximo en sentido contrario. ¿Sí? Es un péndulo. Bueno, todos los movimientos en el universo son pendulares. Todos los movimientos van en un sentido y vuelven en el sentido contrario. Todos los movimientos son circulares en el universo. Todos. Saben ustedes que la Tierra gira alrededor de su propio eje y además gira alrededor del Sol. Pero el Sol, que está firme en relación a la Tierra, en realidad también gira sobre su propio eje. El Sol gira sobre su propio eje. Y además gira alrededor de la galaxia. El Sol gira alrededor del centro de la galaxia. Entonces, ¿qué pasa? Por alguna razón, nosotros, en vez de tomar la vida así como es, como un ciclo, un péndulo, ¿no? Lo calificamos, le damos calificación a esto.
Y si llamamos equivocadamente a esto como bueno, ¿sí? Bueno, a esto lo tenemos que llamar malo. Si esto es bueno, esto es malo. Pero la vida no es así. Eso es un concepto de nuestra mente racional, que calificamos a la vida como buena o mala. Y todo lo que nos acontece en la vida, entonces lo acompañamos con este criterio. Bueno, malo, lindo, feo, agradable, desagradable, conveniente, inconveniente. Entonces, el problema es que como siempre es cíclico, cuando estamos acá, si yo califico a este punto, digamos que en este nivel, lo califico como lindo, y bueno, entonces cuando estoy en este nivel, lo tengo que calificar como feo. Si esto es bueno, esto es malo. Y eso no es cierto. ¿Cuántas veces ustedes, yo y todos, en algún punto determinado, donde nos estamos divirtiendo, decimos, esto es vida? ¿Sí o no? Decimos, esto es vida. Inconscientemente estamos diciendo, bueno, entonces esto es muerte. Si esto es bueno, esto es malo. Y eso es un peligro. Eso es lo que causa nuestra angustia en forma permanente. En realidad, un iluminado diría, no, así es la vida. Todo esto es la vida, todo este ciclo. La vida acompaña el movimiento circular de todas las cosas del universo. Es mi mente la que las califica de bueno o malo, lindo o feo, conveniente, inconveniente, agradable y desagradable. Lo polarizamos. Entonces, nunca estamos totalmente satisfechos. Jamás. Inclusive, cuando estamos en el ciclo que llamamos bueno, en el ciclo positivo, sabemos que después viene el ciclo contrario, el negativo, ¿sí? Entonces, si a este ciclo yo lo llamo positivo, muchas veces, ni siquiera estando acá, estamos totalmente felices. ¿Verdad o no? Ni siquiera estando en un momento alegre, porque enseguida nuestra mente dice, sí, pero se va a terminar. Me pasó en estos días que me fui al mar, lugar en el mundo que yo amo, ¿no? Y jugar con las olas y surfear, y en algún lugar de mi mente racional, a la cual estoy absolutamente enfocado en educarla, no destruirla, educarla, dominarla, en algún lugar de ella aparecía la idea, sí, pero después me tengo que volver. Sí, pero ya se va a terminar. Y entonces me arruina el momento. Me arruina este momento. Quiere decir que con esta clase de sentimiento, ni siquiera en los momentos lindos sentimos que son totalmente lindos, porque se van a terminar. Esto entonces es lo que está torturando a la humanidad de modo permanente. Imagínense ustedes que tenemos un alambre, yo tengo un alambre en mi mano, y lo doblo hacia abajo, y después lo vuelvo a doblar hacia arriba y en sentido contrario. Y después de nuevo vuelvo y lo vuelvo a doblar hacia abajo. Y de nuevo vuelvo y lo vuelvo a doblar hacia arriba. Y así continúo una y otra vez. ¿Qué va a ocurrir? Se va a quebrar. Se va a quebrar por un principio de física que se llama fatiga. La fatiga de los materiales. Eso también estudiado en física. Se va a quebrar. Y así vivimos permanentemente. Entre la frustración, ¿no? Un ciclo, otro ciclo. Lo que califico como bueno, después viene lo malo. Y entonces es lindo y es feo. Y así vivo permanentemente en una frustración. Los iluminados saben perfectamente que no debo decir que el ciclo positivo es vida y por lo tanto me espera la muerte, sino que la vida consta de esto,
de este movimiento cíclico, si yo califico todo ese movimiento como vida, entonces nunca me voy a sentir frustrado. Pero nuestra mente racional no es capaz de hacer semejante cosa. Entonces nuestra mente racional tiene este sentido. Imaginemos que ustedes quieren, aprenden a esquiar en la nieve. Es sumamente divertido y es un deporte muy agradable estar en la montaña. Y un niño de 5 años nos preguntaba, ¿no? Cuando estamos subiendo en esas cuerdas, ¿no? Los medios de transporte que hay en las montañas para subir la montaña. Uno sube con sus esquíes y después baja la montaña esquiándolo y es sumamente divertido. Entonces este niño nos preguntara, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estás subiendo la montaña? ¿Por qué estás arriba en esa silla, ese teleférico que te va llevando hacia allá? Y bueno, uno, como la pregunta es muy inocente, contestaría inocentemente, porque a mí me divierte mucho bajar la montaña, me divierte bajarla esquiando. Y el niño podría preguntar, bueno, si te divierte bajarla, ¿por qué la estás subiendo? ¿No es cierto? Te estás contradiciendo. Y nosotros le contestaríamos, no, es que no la puedo bajar si primero no la subí. Qué lógico, ¿no? Bueno, pero no tomamos la vida así. No tomamos la vida así. Veamos si es verdad o no. Si yo les dijera a ustedes, les preguntara, ¿qué prefieren? ¿Que el dinero salga de sus vidas o que el dinero entre a sus vidas? Creo que todos contestaríamos, no, yo prefiero que entre. Bueno, entonces el universo, Dios, llámenlo como quieran, nos dice, bueno, elegí. ¿Preferís que salga o que entre? Las dos cosas no. Una cosa que salga o que entre el dinero. Digamos, bueno, que entre. Bueno, entonces empieza a entrar el dinero. $100.000, $1 millón, $10 millones, $50 millones. ¡Wow! ¡Qué generoso! ¡Qué generoso que es el universo! ¿Estás contento? Sí, estoy contentísimo. ¿Y por qué estás contento? Y porque ahora me voy a comprar el carro que yo quiero y la casa que yo quiero. No. Yo te pregunté, ¿querés que venga o que salga? Y tú elegiste que entre. No puede salir. ¿Cómo? ¿No lo puedo gastar? No. Entonces, ¿qué hago con tanto dinero? No sé, problema tuyo. Sería catastrófico, ¿verdad? En realidad nos gusta subir la montaña porque la vamos a bajar. En realidad nos gusta recibir dinero porque así lo podemos gastar. Así podemos comprar cosas lindas. Pero imagínense que sea solamente una entrada. Solo entrada nada más. Y nunca lo pudiera gastar. Qué frustrante sería. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Bueno, entonces elijo lo contrario. Elijo gastar dinero. Bueno, ese sería el ejemplo de una persona sin trabajo. Empieza a tener deudas, empieza a tener necesidades, tiene que comprar alimentos, tiene que pagar las cuentas y no tiene ninguna entrada. También sería monstruoso, también sería catastrófico, también sería angustiante. Ahora, perdón, imaginen ustedes que nos dan una tercera opción. Esa tercera opción es que te entre una cantidad de dinero equivalente a la cantidad de dinero que necesitas para gastar. No más, no menos. Qué bueno estaría, ¿no? No acumularía, no tendría fortunas con miedo a que me la roben, y a la vez puedo cumplir con todas mis necesidades en este mundo. Eso sería como cíclico. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Sí? Si viviéramos la vida de ese modo, no nos angustiaría tener que gastar dinero. No nos dolería meter la mano en el bolsillo, porque es natural. Sin embargo, nuestra mente racional dice, no, yo quiero recibir, no quiero dar, sin darnos cuenta del daño que esto nos podría producir. Todo lo que entra vuelve a salir.
Si tomamos la vida así, de ese modo, le vemos el lado positivo a tener que cansarnos y el lado satisfactorio cuando descansamos. Estaríamos felices con tener trabajo y estaríamos felices con tener vacaciones. Pero nuestra mente racional no tiene esa capacidad. La mente racional toma las cosas como buenas o malas. Entonces, los grandes iluminados, y presten atención porque yo sé que de estos temas ya hablé antes, pero voy a puntos nuevos. Todos los iluminados nos han dicho siempre, Jesús entre ellos, no juzguen. No juzguen entre bueno, malo, lindo, feo, conveniente, inconveniente. Porque no es así. No juzguen todo como bien o mal. Porque no existe el bien y el mal en ese sentido universal. Una vez yo expliqué a ustedes el concepto de arriba y abajo. ¿Se acuerdan? Yo les puse un ejemplo donde yo decía, si yo tomo un cuerpo determinado, ¿no? Por ejemplo, esta fibra, y les digo a ustedes, si yo la suelto, ¿va a caer hacia arriba o hacia abajo? Y por supuesto, todo el mundo contestaría, si la suelto va a caer hacia abajo. Y si yo digo, entonces yo les digo, ¿y si no? Si yo digo que al soltar esto no va a caer hacia abajo, que va a caer hacia arriba, y les apuesto $1.000.000 de que suelto esto y va a caer hacia arriba, y lo suelto, y cayó hacia arriba. Y ustedes me dicen, no, ¿cómo cayó hacia arriba? Sí, para mí cayó hacia arriba. Desde el punto de vista de un japonés, que está del otro lado del mundo. Porque lo que para mí es arriba, para él es abajo. Y viceversa. Quiere decir que yo nunca expliqué según el punto de vista de quién. Pero esto cayó hacia arriba, según el punto de vista de la persona que está del otro lado del mundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para el universo no hay arriba o abajo. Para mi punto de vista parcial, yo puedo convenir que llamo arriba todo lo que está de ese lado de mi cabeza y llamo abajo a todo lo que está del otro lado. Pero para el universo no existe un arriba o un abajo. Del mismo modo, no existe una izquierda y una derecha, porque para mí la derecha es esta y para ustedes que me están viendo de frente es todo lo contrario. Entonces, no es cierto que universalmente existe la derecha y la izquierda, el arriba o el abajo, el frente o la espalda. Eso es convencional. El universo no tiene ninguna idea de eso. Nuestra mente racional también llama día y noche cuando hay luz o cuando no hay luz. Para mí, cuando se va el sol, puedo decir que es de noche. Pero en realidad, para la galaxia o para el sistema solar, mejor dicho, no existe el día o la noche. Cuando para mí es de día, para el que está del otro lado del mundo es de noche. Pero para el sistema solar no hay día o noche. Repito, son todos ejemplos para que nos demos cuenta cómo funciona nuestra mente racional. Tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista, desde un punto de vista diferente, porque si no todo lo vamos a calificar como bueno o malo, cuando no es universalmente bueno o malo. ¿Sí? Es un punto de vista parcial de mi mente racional. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? Nuestra mente racional, que todo lo califica de bueno, malo, lindo, feo, conveniente, no conveniente, grande o chico, nos tortura permanentemente con estos cambios, porque hay algo dentro de nuestro ser que pretende quedarse en una situación estable. Y esto no es estable. Este modo de sentir la vida no es un modo de estabilidad. Entonces, ¿por qué sufrimos esta pandemia de la infelicidad? Porque hay algo dentro de nuestro ser que busca esta estabilidad, busca esta quietud y no la encuentra. Porque nos enfocamos en un mundo externo. Entonces, presten atención a esto que voy a decir, por favor. Anótenlo en algún lado, grábenlo, llévenlo en sus corazones. Buscamos la estabilidad,
Porque los movimientos giratorios giran alrededor de un eje estable y buscamos esta estabilidad. Entonces vivimos la vida como si, imagínense ustedes, como si ustedes pretendieran enhebrar una aguja, ¿sí? ¿Vieron cuando uno tiene que coser algo, coser un botón que se despegó? Tienen que enhebrar una aguja. Imagínense ustedes que necesitan enhebrar una aguja y ustedes están en un auto, en plena ciudad, donde frenamos, aceleramos, y ustedes intentando enhebrar una aguja. Se van a pinchar los dedos, se van a lastimar, se van a frustrar, van a despotricar, van a insultar, se van a sentir frustrados. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo realizar un trabajo que requiere estabilidad en un medio ambiente totalmente inestable. Eso es lo que nos está pasando en este mundo. Buscamos estabilidad externamente, pero hay una ley universal, por favor, anótenlo en algún lado. Esta ley universal dice: lo estable, lo quieto, la quietud, pertenece al reino de lo interno. Y el movimiento pertenece al reino de lo externo. No hay nada en el mundo, en el universo, externamente hablando, en el universo material, que esté quieto. Nada está quieto en el universo externo material. Todos los cuerpos que conocemos en este universo se mueven de modo giratorio. Pero se mueven alrededor de un eje que está quieto. Ese eje quieto, esa quietud, no pertenece al mundo material, pertenece al mundo espiritual. Entonces nosotros buscamos desesperadamente esa quietud, pero la buscamos en cosas externas. Fíjense ustedes, un ejemplo de esto, es muy importante que ustedes lo sientan, porque si no, no van a encontrar la paz, van a encontrar angustia permanentemente cada vez que suena el despertador a la mañana. Entonces, permítanme que les ponga un ejemplo. Voy a buscar acá en mi bolsillo. ¿Qué tengo acá? Un billete conocido por todos, que es el billete de dólar. ¿Sí? A nivel mundial, cuando una persona ve esto, ¿qué le pasa? Imagínense que ustedes encuentran esto en la calle. ¿Qué sentirían? ¡Wow! Me encontré $20, que podrían ser 100, ¿sí? ¡Qué bueno! Califica automáticamente esto como bueno. Tengo un buen día hoy. Estoy teniendo suerte. ¿Por qué? Porque cada vez que hemos poseído esto, nos dio posibilidades de algo. Y mi mente racional relaciona esto con ese algo. ¿Qué puede ser ese algo? Libertad, alegría, porque mientras tenga suficiente de estos, puedo darme el gusto de no ir a trabajar, no voy a pasar hambre porque con esto puedo comprar alimentos. Entonces mi mente relaciona esto como algo bueno. ¿Sí? Está bien, es razonable. Pero vayamos un poco más lejos. Llega un momento que me doy cuenta cada vez que tengo esto, tengo más libertad, tengo más tiempo libre, tengo más bienestar. Entonces quiero más de esto. Y más, y más, y más. Y si algún día todo eso que yo junté alguien me lo roba, quizá me da una angustia tal que me muero de un infarto. A mucha gente le pasa. Gente que en la bolsa pierde millones de dólares y ese día se muere de un infarto. Acá hay un caso en la ciudad donde yo vivo, de una persona muy conocida, porque nos conocemos todos, es un pueblo relativamente chico, donde un hombre que era jugador, le gustaba mucho apostar, fue al casino, conocido mío. No éramos amigos, pero era conocido. Fue al casino, perdió mucho dinero,
se obsesionó, trató de recuperarlo y perdió más, y trató de recuperarlo y perdió más, y salía cada rato para fumar, porque estaba empezando a ponerse nervioso, y finalmente salió del casino y se murió. Quiere decir que esto que le brindaba placer, finalmente le causó la muerte. Se volvió más importante el billete que su propia vida. Es muy común que nuestra mente racional nos haga eso. Entonces, nuestra mente racional nos causó esta infelicidad por ese criterio de dividir todo entre bien y mal y pretender encontrar estabilidad en las cosas externas. Entonces yo, meditando acerca de todo esto que le estoy diciendo, llego a una conclusión muy profunda. La primera ya se las di. Es esa estabilidad que buscamos pertenece al reino de lo interno. Está dentro de nosotros. Esa quietud, esa estabilidad, ese eje. Porque, repito, todo se mueve en forma circular, pero se mueve alrededor de un eje. Ese eje es quietud. Esa quietud es interna, no la vamos a encontrar por más dinero que tengamos, no la vamos a encontrar en placeres externos, no hay nada que nos garantice esa estabilidad, externamente hablando, porque esa quietud, ese eje quieto, habita dentro de nosotros, y es ahí donde lo tenemos que encontrar, no en otra cosa. En cambio, en lo externo, nuestra mente racional tiende a, repito, a calificar todo de bueno o malo, cuando no es así. Entonces estamos permanentemente frustrados. Cuando yo medité acerca de esto más y más y más, me venía una epifanía en forma permanente, que yo la negaba porque tenía una explicación diferente. Y sé que ustedes también tenían una explicación diferente. Pero esto volvió a mí, se lo voy a explicar ahora. De modo permanente volvió a mí. ¿Están ahí todavía? Porque no hay nadie en imagen. ¿Se oye? Sí. Bueno, Claro, sigo entonces. claro que sí, Ricardo, aquí estamos. Perfecto. Sigo entonces. ¿Dónde dice esto, por ejemplo, la Biblia? Esto que estoy hablando yo. Si fuera cierto, me podría preguntar alguien, ¿hay algo en la Biblia que dice esto? La pandemia del bien y del mal en nuestra cabeza, que no existe, porque así como no existe arriba o abajo, así como no existen universalmente derecha o izquierda, así como no existe el día o la noche, es nuestra mente racional la que nos lleva a creer que todo el universo es así. ¿Por qué nuestra mente cree en el bien y el mal en ese sentido? ¿Y hay algo acaso en las escrituras sagradas que nos mencione esto? Sí, permanentemente. Todo lo externo tiene esta característica cíclica y necesitamos desesperadamente cierta estabilidad, un eje que esté quieto. Entonces, me di cuenta, digo, en realidad estoy viendo que la Biblia nos quiso decir otra cosa. Hay ahí un simbolismo desde los orígenes de la historia humana, de que hay un árbol malo que da frutos malos, porque Jesús decía, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y hay un fruto malo, desde los comienzos de la historia, que no debemos comer, y que proviene de un árbol que se llama el árbol del bien y del mal. Y que no debemos confiar en él, y no debemos comer de su fruto. Yo estoy convencido de que ese árbol representa la mente humana, que todo lo separa entre el bien y el mal, cuando no hay bien y mal en ese sentido, y que no debemos comer de su fruto. Pero si el árbol existe, existe para algo, sí, para algo servirá, como todo lo que existe.
Entonces, ¿qué significa que no debemos comer? Bueno, una cosa es que algo sea útil y otra cosa es comérselo, ¿no? Mi computadora en este momento es útil, pero no me la voy a comer. Servirá para otra cosa. ¿Qué significa comer? Miren, cuando uno come algo, por ejemplo, yo tengo un plátano, una banana, decimos nosotros los argentinos, y la como, los elementos nutritivos de esa banana pasan a formar parte de mis células, alimentan las células de las que yo estoy hecho. Quiere decir que forman parte de mi ser. Esa banana llega un momento, ese plátano, esa fruta, ese alimento, llega un momento que pasa a ser parte de mí. Entonces, este árbol, dicen las escrituras, tiene un fruto malo que no debe ser comido, no debe ser parte de tu ser. O sea, no debes identificarte, porque una vez que forma parte de mi ser, es yo, es parte de mí. No, eso no debe ocurrir. No tenés que comer de ese fruto, no te tenés que identificar con ese fruto. Entonces la mente racional, que tiene la tendencia a ver todo como bueno o malo, lindo o feo, lo califica todo de conveniente, inconveniente, beneficioso, perjudicial, lindo o feo, bueno o malo. Miren, Shakespeare decía en una de sus obras, no recuerdo cuál, pero él decía, las cosas no son buenas o malas, no son lindas o feas. Las cosas son cosas. Es la mente del ser humano, decía Shakespeare, la que convierte todo en bueno o malo, lindo o feo, conveniente o inconveniente. Lo decía Shakespeare, muy sabiamente. Del mismo modo, de los orígenes de la humanidad, la escritura está diciendo, no comas de ese fruto de tu mente racional que todo lo califica de bueno o malo. Y a su lado había otro árbol, que es el árbol de la vida. Y el hombre, el árbol de la vida, es el deseo del ser humano, no solamente del hombre, no solamente de Adán, el ser humano. Cuando dice el hombre no puede alcanzar el árbol de la vida, representa a Adán y Eva, no van a alcanzar el árbol de la vida si comieron de ese fruto, porque se va a volver una pandemia, su mente va a dividir todo entre bueno o malo, va a haber una pandemia de la infelicidad. En pocas palabras, vas a morir espiritualmente. No comas. Y comimos. Pero no me quiero detener en algo que ya hablé antes. La solución a esto, ¿cuál es? ¿Cuál es la solución a esto? Primero entendamos que ese fruto nos lleva a la adoración de todo lo externo. Entendámoslo, todo lo externo, no solamente la fornicación, todo lo externo. Hay muchos religiosos que están obsesionados con la fornicación. Está bien, pero entonces hay otras cosas que se meten por la ventana, que pueden ser tan mortales como la fornicación misma. Por ejemplo, comer de más. Y alguien me ha dicho, bueno, no, pero comer de más te hace daño físico. No, también te hace un daño espiritual terrible. Tener dinero de más te hace un daño espiritual terrible. Todo lo material te hace un daño terrible. Tanto que ya no sabemos cómo vivir sin esas cosas externas. El dinero te puede hacer, o el exceso de dinero, perdón, te puede hacer un daño terrible. No solo la fornicación. Entonces mucha gente está tranquila porque bueno, yo mientras no fornique no tengo pecado. Y comen de más, se alcoholizan probablemente, a lo mejor hasta se drogan, o a lo mejor tienen un amor excesivo por el dinero. Eso también te está matando, y también está matando el planeta, y también está matando a la humanidad entera. Pero eso no lo vemos, porque pensamos que eso no es tan dañino. Es tan dañino como cualquier cosa externa, la fornicación, la gula, el dinero, el ego, la acumulación de cosas materiales. Eso nos produce una frustración tremenda, porque seguimos buscando ese eje que no lo va a garantizar absolutamente nada externo.
Y hoy, en esta conferencia, quiero denunciar otra cosa más que se viene. Otra cosa más que no se viene, ya está. Y es realmente el infierno catastrófico. Tenemos la droga que está matando a la humanidad. Tenemos el alcohol que está matando a la humanidad. Tenemos el dinero que está matando a la humanidad. Tenemos la codicia desmedida que está destruyendo un planeta. Y ahora se viene otra que ya está presente. Y tal cual como decía el Génesis, cuando dice que el fruto era muy atractivo a los ojos del hombre. Esto es muy atractivo. ¿Saben qué es? La tecnología. La inteligencia artificial. Si ustedes escuchan, por ejemplo, a un hombre muy tecnológico, muy tecnológico, uno de los hombres más ricos del mundo, que es Elon Musk. Elon Musk habla mucho de esto que estoy hablando yo ahora. A pesar de que él es uno de los gerentes de Tesla Automotores, el que está fabricando cohetes para enviar satélites al espacio, autos eléctricos, Elon Musk. Pero sin embargo él está diciendo, cuidado, se viene un flagelo espantoso para la humanidad. Y se los voy a contar, se los quiero contar. Por favor, presten atención. Se los quiero contar porque van a ver ustedes lo tremendamente atractivo que es a nuestros ojos. La primera vez que yo escuché dije, buenísimo, qué bueno. Y después pensándolo más y más dije, qué horrible que es. La inteligencia artificial ya está entre nosotros. Por ejemplo, miren, yo he perdido la visión de este ojo. No completamente, pero he tenido algo que se llama desprendimiento seroso de mácula. Como mi vista era muy buena, entonces todavía puedo ver bastante. Pero ha disminuido muchísimo. Entonces, cuando escuché esto que ya existe, no que va a existir, sino que ya existe, que es una lente de contacto que uno se pone. Y entonces esta lente de contacto tiene algunas ventanitas, igual que la pantalla de la computadora. Por ejemplo, una que se conecta con Google. ¿Cómo hace para activarla? Creo que es simplemente enfocándose en ella, enfocando la mirada en ella. Entonces, yo voy a estar, cualquiera que tenga esto, va a estar frente a cualquier situación. Por ejemplo, viaja a Roma y ve el Coliseo y la ventanita esta de Google, que uno se enfoca y le dice toda la historia del Coliseo. Maravilloso. No necesito un guía. Me dice todo lo que quiero saber. Claro, yo voy a andar ahí como hipnotizado. No necesito hablar con nadie. No necesito a nadie que me cuente la historia. Después quiero ir a la Vía Apia, otro lugar de Roma, famosa, ya de la Edad Media, de la época del Imperio Romano, y pregunto, porque también está la ventanita del GPS, ¿no? de Waze o alguno de ellos, que me diga cómo llegar, y sé perfectamente cómo llegar. En el futuro esto se va a desarrollar tanto, que apenas conozca a una persona, lo voy a mirar y me va a decir todos sus datos. Quién es, quién no es, si cometió algún error, si estuvo preso, si tiene alguna deuda, si hizo alguna defraudación, si es bueno, si es malo, si está casado, si no está casado, si se divorció, si engañó a su esposa, si se portó bien, si se portó mal, si tiene multas por su modo de conducir su vehículo, todo. Ya no va a haber privacidad. Con solo mirarme la persona va a saber todo eso. Al principio suena como, qué bueno, ¿no? Voy a un lugar, nunca voy a estar perdido, no voy a necesitar de nadie. Ya se están fabricando robots que hasta en la piel se puede parecer a un ser humano. Ahí salió algún loquito ya, lo vi en los medios, que se casó con un robot. Sí, no va a faltar eso. Una robot con apariencia femenina. Por supuesto, nunca me va a llevar la contra, siempre me va a decir que me ama,
nunca va a discutir ni pelearse, y va a ocurrir esto. Créanme que no es gracioso. Muy pronto va a llegar el momento en que no vamos a ser capaces de distinguir lo ficticio de lo real. Ya está ocurriendo eso. En realidad en nuestra mente ya está ocurriendo eso. Vivimos en un mundo ilusorio, repito, donde todo es bueno, malo, lindo, feo, conveniente o inconveniente. Y es una ilusión. Espiritualmente ya estamos dormidos. Espiritualmente, Mire cómo está Ricardo. espiritualmente estamos muertos, dormidos. Ya no sabemos la realidad de lo ficticio. Eso es el fruto del árbol del bien y del mal. Vamos a morir. Y hemos muerto y seguimos muertos. Y se viene más y más eso. Va a haber autos que se manejan solos. La gente ya se está inyectando chips para distintas cosas. Eso es muy, muy, muy grave. Por favor, escapen de ese infierno. Y el único modo de escapar de ese infierno, y es lo que quiero hablar en estos últimos minutos, es algo de lo que ya hemos hablado. Perdón, me suena el celular. Bueno, perdón, de lo que ya hemos hablado. El primer paso para escapar de ese infierno de locura, que les quiero primero, antes de hablar de esto, mostrar cómo ya estamos en eso. Ya somos ya se invirtió el dominio de lo externo sobre lo interno. Lo externo maneja nuestras vidas. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que no encuentran su celular y ya llega un momento que uno dice, ¿cómo puede ser? No solamente porque sea caro, sino porque dependemos de él. ¿Qué pasa en sus casas si se corta la electricidad? ¿No nos sentimos perdidos? ¿Pero por qué? La mayor parte de la historia humana el hombre vivió sin electricidad. ¿Por qué nos sentimos tan perdidos? ¿No será que somos objetos de la tecnología ya? Pero por supuesto que sí. Estamos totalmente poseídos por lo externo. Nuestra mente racional primero. Nuestra angustia porque tenemos que ir a trabajar, cuando en realidad deberíamos estar agradecidos de estar en el trabajo. En fin, estamos poseídos y estamos dormidos. El primer paso para escapar de esta locura infernal es tomar conciencia. Si ustedes en este momento dicen, sí, es verdad, esto es lo que ocurre con mi mente. Todo lo califico entre bueno o malo. Me angustia hasta el presente porque mañana va a ser. Si es bueno el presente, porque pienso, bueno, se va a terminar. Bueno, en realidad no debo decir que el ciclo positivo es vida, porque si no califico el ciclo negativo como muerte. Vida es todo es parte de la vida, todo debería emocionarnos, todo lo deberíamos vivir como una aventura. Entonces el primer paso es tomar conciencia. Cuando uno toma conciencia, ocurre un gran milagro. Porque cuando vemos las cosas, por favor presten atención a esto, cuando calificamos a las cosas de buena o mala, automáticamente estamos quejándonos. Cuando viene el ciclo que calificamos de malo, nos quejamos. Y la queja, ¿saben qué significa quejarse? La queja es una manifestación, es una expresión hacia el universo de que algo es injusto. Algo está siendo injusto conmigo. El universo es injusto. La vida es injusta, estoy diciendo. Y eso no es cierto, eso es muy grave. Porque estamos diciendo que Dios es injusto, porque Dios es eso que llamamos vida. ¿Sí? Yo siempre digo, Dios no creó la vida, Dios es vida. Eso que llamamos vida, bueno, eso es Dios. Dios no creó la energía, Dios es energía. Y la vida es energía circulando. Si yo tengo una queja, estoy diciéndome a mí mismo, Dios está
está siendo injusto conmigo. Dios está cometiendo una injusticia. Eso es muerte. Pensar así es muerte. La queja es muerte. Si me levanto a la mañana y siento, tengo que ir a trabajar, no tengo ganas, qué feo que es esto, ¿por qué me pasa esto? Me estoy quejando. Si me estoy quejando, está incluido automáticamente el concepto de injusticia. ¿Y quién es injusto? La vida es injusta. No existe la injusticia. Así como no existe el arriba o el abajo, la derecha o la izquierda, el frente o la espalda, el día o la noche, no existe la injusticia. Ya sé, ustedes estarán pensando, bueno, si viene alguien y me roba el celular, es injusto porque yo lo pagué y él me lo roba. Sí, de un modo parcial, en este momento yo puedo calificar a eso de injusto. Pero después va a volver, porque todo es cíclico. Entonces, si veo la vida desde un punto de vista más amplio, me voy a dar cuenta que no puede haber una injusticia eterna, una injusticia permanente. Puede haber un momento. En este momento yo puedo calificar eso, por supuesto. Como también puedo llamar a un momento de lindo. Sí, es lindo, pero también le puedo ver la belleza al momento contrario. Bueno, es importantísimo tomar conciencia de eso. ¿Cómo empieza uno a tomar conciencia? Porque eso es un punto oscuro. Este tipo de sentir es oscuridad. La oscuridad desaparece en el instante presente en que le ponemos luz. ¿Sí o no? En cuanto hay oscuridad, yo pongo luz, desaparece la oscuridad. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda la oscuridad para desaparecer frente a la presencia de la luz? Nada, es automáticamente simultáneo. Bueno, del mismo modo, cuando yo le pongo conciencia, desaparece la oscuridad. Pero la conciencia la encuentro en la quietud, y la quietud pertenece al reino de lo interno, dije. La quietud, la estabilidad, la paz, no la voy a encontrar en cosas externas, porque las cosas externas están hechas para cambiar en forma permanente. Y yo estoy buscando quietud. Repito, es como intentar enhebrar una aguja en un mundo que se está moviendo, en un medio que se está moviendo. No lo voy a lograr. No busquemos esa quietud en cosas externas, porque no la vamos a lograr. Eso no quiere decir que no podamos tener cosas externas, pero le damos cierta medida. Las obtenemos en cierta medida. En algún momento digo, basta, no voy a confiar en eso. No confíen en eso, porque eso va a cambiar, porque todo cambia. No hay modo. Por más que tengan $1 millón, 50 millones de dólares, no van a ser más felices. No va a haber más quietud. Porque la quietud, repito por enésima vez, pertenece al reino de lo interno. Y el movimiento pertenece al mundo de lo externo. Entonces, a través de la meditación, yo tomo conciencia. No me creo más esto. Ni las buenas noticias, ni las malas noticias. Porque es mentira que son buenas o son malas. A veces las bendiciones vienen disfrazadas de una máscara fea. Y las maldiciones vienen disfrazadas de una máscara linda. No confiemos en eso. Esa quietud me va a dar la luz que me va a hacer separar lo real de lo ficticio. Porque este mundo nos está engañando. No compren desesperadamente la inteligencia artificial que se viene ahora, porque esa va a ser la última muerte de la humanidad. Va a haber suicidios por personas deprimidas, personas que han confiado completamente en que la tecnología me va a dar el silencio y la quietud que yo estoy buscando, y eso no es verdad. Las cosas externas nos han poseído, porque hemos comido de ese fruto, le hemos creído a ese árbol que nuestra mente racional, que todo lo separa entre el bien y el mal, lo conveniente de lo inconveniente, lo lindo de lo feo, lo favorable de lo perjudicial. Esa dualidad no existe.
Entonces, todo lo externo nos ha invadido. Primero, los deseos carnales, por supuesto. No solamente el sexo, también la comida. Después el dinero. Después la tecnología. La dependencia con todo lo material. Y ahora la inteligencia artificial va a terminar por volvernos locos. Donde no vamos a poder distinguir entre el mundo real y el mundo ficticio. Escuchen un poco a Elon Musk. Elon Musk. Van a ver que él, a pesar de que es totalmente tecnológico, porque es un genio que se dedica a la tecnología, nos advierte acerca de eso. Y dice que eso va a terminar enloqueciendo a la humanidad, más loca de lo que está. No digo nada de esto para asustarnos, sino para que urgentemente empecemos a encontrar el eje. Y ese eje, esa quietud, ese silencio, pertenece al reino de lo interno, no al reino de lo externo. No confíen, duden de cualquier conclusión a la que llega su mente racional. Es especuladora, es conjeturadora, es prejuiciosa, es reaccionaria, es mentirosa, es parcial. No le crean, no coman de ese fruto. Ya lo han comido, yo también. Hay que echarle luz. Eso puso oscuridad dentro de nosotros. Hay que echarle luz a eso. ¿Cómo le echamos luz? Tomando conciencia. ¿Cómo tomamos conciencia? A través de la meditación, donde buscamos ese lugar sagrado, del que voy a seguir hablando más y más, que está dentro de nosotros, que es la quietud. La quietud, una vez que encontramos esa quietud interna, sabemos que estamos en el reino de lo espiritual, porque lo material solamente se mueve. Solamente lo interno se puede quedar quieto. Una vez que encontramos esa quietud, la relacionamos automáticamente con el silencio. ¿Y qué silencio? Podrán preguntar los más novatos. El silencio que ocurre cuando la mente racional se calla. No es tan fácil. Pero una vez que entendemos y sentimos esa quietud y ese silencio, ya está. Ya lo vimos, ya fuimos a ese lugar. Lo vamos a ir repitiendo más y más, más y más. Y darnos cuenta ahí enseguida de la trampa mentirosa en la que nos puso ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que es nuestra mente racional. Este grupo fue creado para eso. Entonces, para aquellos que conocen el unificacionismo y el principio divino, bueno, es eso de lo que se ha llamado la mente satánica, ¿no? A veces pensamos, lo he dicho en muchas conferencias, ¿cuántas mentes tenemos? Porque está la mente original, la mente caída, la mente espiritual, la mente física, la mente satánica. Parece que hubiera como 20 mentes, no hay dos nada más, la interna y la externa. Y eso lo está diciendo la ciencia. La ciencia ahora habla de dos mentes, una más interna o emocional o espiritual y la otra más externa o más racional. Por eso tenemos dos cerebros. En realidad tenemos un cerebro dividido en dos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y hoy tenemos la esperanza de que un número determinado de personas esté aprendiendo a manejar una y otra. ¿Cuál es sujeto? ¿Cuál es objeto? Y de eso hemos hablado en todas estas conferencias. Entonces, a los más nuevos, a los que se unen recién hoy, como Andrés Peláez, por ejemplo, y esta persona que me hizo esta pregunta de qué hago, que va a dar la conferencia más tarde, vean las demás conferencias, porque estamos enseñando paso a paso cómo meditar, porque la meditación es echar luz. La meditación es tomar conciencia. La conciencia es luz. Cuando echamos luz, la oscuridad desaparece automáticamente, paso a paso. Pero cuanto más luz y cuanto más sé llegar a ese lugar de luz, más rápidamente voy a poner las cosas en su lugar. Pero esas cosas, para poner en su lugar, van en contra de todo lo que nos rodea.
porque vivimos en un mundo donde la infelicidad es una pandemia. La pandemia de la angustia, la pandemia de la depresión, es una pandemia muy grande en este mundo. Y la gente que se deprime y se angustia, automáticamente cree que es por falta de más dinero, por falta de cosas materiales. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Eso es un ejercicio que debemos experimentar, es un arte que debemos aprender con el ejercicio. Ese arte de dominar el silencio y la quietud que habitan dentro de nosotros y dominar así nuestra mente racional es un arte que se aprende con el ejercicio. No hay nada más importante que eso, y para eso Fernando Sánchez ha formado este grupo y ha contratado este Zoom y todas las conferencias que se han dado. No se queden con esta. He hablado de muchas cosas, hemos hablado de muchas cosas. Cuando yo no estoy, las conferencias las da Fernando Sánchez o Luis Cruz, pero todo está basado en esta salida. No hay nada instantáneo, no hay nada externo, no hay una ceremonia, no hay un gurú, un sacerdote, un pastor que me perdone mis pecados y que a través de una ceremonia me va a salvar. No hay nada de eso. Es uno mismo el que lo va a lograr. Y si no, nadie lo va a lograr. Nadie lo va a hacer por ti. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de encontrar ese eje interno, porque si no, nuestra mente racional nos va a seguir volviendo locos, porque hemos comprado, hemos creído en esa mente racional y hemos comido ese fruto. Recuerden, Jesús decía, ningún árbol malo puede dar frutos buenos, ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Y ese árbol original era malo, porque su fruto nos iba a causar la muerte. Y lo comimos igual y nos ha causado la muerte. Y lo seguimos comiendo porque seguimos creyendo en nuestra mente racional. Seguimos dividiendo las cosas entre bien y mal. Seguimos creyendo en nuestra mente conjeturadora, especuladora, prejuiciosa, reaccionaria, mentirosa, parcial. Bueno, recuerden estas cosas, por favor. Aquellos, sobre todo los más nuevos. Y los más antiguos, que a lo mejor sienten, bueno, ya esto lo escuché, enséñenlo, transmítanlo. Ayuden a la gente a desenloquecer. Porque más y más va a haber personas muy angustiadas y la tasa de suicidio va a crecer más. Va a haber depresivos, gente que no va a poder separar el mundo real del mundo ficticio. Se viene la inteligencia artificial. Es muy atractiva. Es muy atractiva. Es como la droga. Es muy adictiva. Tremendamente adictiva. Pero los que la prueban por primera vez sienten, qué divertido. Tengan cuidado, por favor. No es para asustarlos, es para que tomen conciencia. Es muy adictivo como el dinero, es muy adictivo como el alcohol, es muy adictivo como la droga, es muy adictivo como el sexo, es muy adictivo como la comida, como el exceso de comida. Pero causa la muerte, como todo exceso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta?